Ok, listo, muy bien. Así que, bueno, el libro, lo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, ayer nosotros compartimos la necesidad de continuar en la misión de la iglesia, la misión que el Señor nos ha dado, de compartir lo que Jesús nos ha dejado para compartir. Y esas son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Es el mensaje que el mundo necesita escuchar y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros que hemos recibido de su palabra para compartir este mensaje tan importante y tan lindo también. Pero continuando con ese pensamiento, se requiere un poco de valor también para hacerlo. No es fácil acercarnos a una persona, a otra persona a nuestro lado, sea en el trabajo, en la escuela, y empezar a abrir esa relación con ellos donde podemos compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces es fácil, a veces nos dan el espacio para hacerlo y a veces es un poco más difícil y nos cuesta un poco más abrir ese camino hacia el corazón de esa persona. Pero yo me confío de una promesa que escuché o que leemos en la palabra de Dios en Juan 14, versículo 12. Nos dice Jesús: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos un Dios que está dispuesto a ayudarnos y Él mismo nos ha dicho que las cosas que Él hizo, como vimos ayer, que Él enseñaba, predicaba, sanaba, lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer también, pero requiere un poco de valor. El título del mensaje de esta mañana se titula Dame la montaña. Y hermanos, eso es lo que nosotros debemos de hacer también. Pidámosle al Señor la montaña, así que no seamos sencillos en nuestras peticiones, porque el Señor nos ha dicho todo lo que le pidamos en su nombre, Él va a contestar esa oración. Así que pidamos por la salvación, no solamente de unas personas, pero pidamos por la salvación de todos nuestros amigos y nuestras familias también, porque el Señor está dispuesto a contestar esa oración. Así que vamos a continuar entonces, hermanos. Yo les quiero guiar a una historia que encontramos en el libro de Josué, Josué capítulo 14. Así que si nosotros confiamos en el Señor, Él está dispuesto a guiarnos para recibir y pasar por lindas experiencias que solamente Él nos puede dar. Yo en algún momento les he compartido un poco de mi testimonio, lo que el Señor hizo en mi vida. Yo era una persona, un joven bien callado, nunca decía muchas cosas en la escuela. Tal vez en la casa cuando llegaba me relajaba más y tal vez ahí tenía más comunicación normal, pero siempre en la comunidad, en diferentes actividades, yo nunca decía muchas cosas. Y para que yo en este momento esté en un espacio, en un lugar donde puedo predicar, donde tengo que, bueno, hablar con muchas personas, eso solamente ha sido por la gracia y el amor de Dios. Él me dio un propósito, me dio una voz, me dio un mensaje que yo tengo que compartir también. Y fue lo que el Señor hizo por mí. Y todo fue por la confianza de que yo puse el control de mi vida en sus manos. Y Él me guió hasta este momento. Y gracias al Señor me sigue guiando también. Y Él lo puede hacer por cada uno de nosotros también. Antes de leer la historia, Salmo capítulo 46, versículo 1 dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que nosotros sabemos que nuestro Dios es una ayuda que siempre está con nosotros. Así que hay que tener ese valor, esa confianza en el Señor de que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros le pidamos, Él está dispuesto a ayudarnos y estar con nosotros también. Así que la historia que yo les quiero compartir viene del libro de Josué, Josué capítulo 14, versículos 6 a 14. Es una pequeña historia.
Pero en este tiempo la nación de Israel se habían salido de Egipto y estaban en rumbo a Canaán, la tierra prometida que el Señor les iba a dar. Y Dios les había guiado por 40 años a través del desierto y en todo su camino Dios estaba con ellos. La historia de esta manera se enfoca a lo que se encuentra en Josué capítulo 14, se enfoca en esa promesa que el Señor les dio a sus hijos, de que ellos iban a recibir una tierra prometida. En ese tiempo, cada tribu iba a recibir una porción de la tierra prometida como una herencia para ellos y por las generaciones en el futuro también. Y había un personaje que se llama Caleb, y él quería una tierra que se llamaba el monte de Hebrón también, que estaba populado por los gigantes. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver lo que dice la historia. Así que vamos a entrar entonces a Josué capítulo 14. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo rapidito aquí. 6 al 14 dice lo siguiente: los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Y yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová, mi Dios. Versículo 10 dice: pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad, perdón. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaqueos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los expulsaré como Jehová ha dicho. Entonces Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón como heredad. Hermanos, este es el valor de lo que estoy hablando en esta mañana. Caleb tuvo una experiencia con el Señor. Caleb fue una de las personas que cuando ellos habían entrado a Canaán y Josué había enviado unas espías para que ellos puedan ir adelante para mirar la tierra, para mirar lo que estaba delante de ellos. Caleb fue una de las personas que cuando regresaron, lo que ellos vieron los gigantes, vieron las personas, vieron las ciudades fortificadas, vieron todo lo que estaba en la tierra prometida. Y las espías, el reporte de ellos fue entonces de que esto iba a ser imposible para recibir. Como dice la palabra de Dios, ellos hicieron decaer la confianza en la fe de todo el pueblo, menos Caleb. Caleb se mantuvo fiel a la promesa del Señor. Él dice: si el Señor me ha dicho que esto va a ser para nosotros, entonces de alguna forma Él lo va a cumplir. Y Caleb se mantuvo fiel a esa promesa. El reporte de él fue que ellos podían recibirlo por causa de la promesa que Dios les había hecho. Así que, como leemos su testimonio en este versículo, entonces,
nos damos cuenta de lo que dice Caleb, que él siempre mantuvo esa experiencia en su mente. Se le quedó grabado lo que el Señor les había prometido y ahora en el momento de dividir la herencia, dividir el espacio, dividir el terreno, él recuerda de lo que el Señor les había dicho, que esa tierra iba a ser para ellos, para una herencia, para él y para su familia. Así que él pide, dame la montaña de Hebrón, dame esa experiencia. Y hermanos, lo que yo les quiero decir también es similar al testimonio de Caleb, de recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros y recordar siempre las promesas que el Señor nos ha dado. A veces por las experiencias dolorosas que pasamos en la vida, es fácil olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Es fácil olvidar lo que el Señor nos ha dicho que Él va a hacer, lo que Él puede cumplir en nuestras vidas. Y vemos las experiencias, vemos los gigantes, vemos las circunstancias difíciles, vemos las dificultades y nos decimos, bueno, ¿cómo será posible que yo pueda tener éxito en este momento? Y bueno, todos sabemos que la experiencia cristiana es algo que sube, tiene sus momentos altos y tiene sus momentos bajos también. A veces nos encontramos desanimados, a veces nos encontramos doliendo por causa de las pérdidas que hemos sentido. Pero hermanos, nunca olvidemos la primera promesa que recibimos del Señor. Caleb tuvo esa experiencia de que él pudo regresar y pensar y recordar de la primera promesa que Dios les dijo de que la tierra prometida iba a ser para ellos. Y él se mantuvo fiel a esa promesa, se aferró de esas palabras del Señor y él sabía de que cuando llegaba el momento, como dice, él tenía ya 85 años desde el momento cuando escuchó esa primera promesa y habían pasado años, pero él siempre recordó que si el Señor nos iba a dar esa tierra, entonces de alguna forma el Señor lo iba a hacer. Así, hermanos, nunca olvidemos esas promesas que recibimos del Señor, porque esas promesas son lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas también. Así que pidámosle al Señor la montaña, esa experiencia alta, esa siguiente promesa, tal vez lo que a veces nos sentimos miedo de pedirle, a veces lo que nos da pena de pedirle al Señor, pidámosle con fe y con la confianza de que Él está escuchando nuestra petición. Así que cuando se trata de bautismos, por ejemplo, cuando se trata de estudios bíblicos o trabajando en los ministerios que Dios nos ha llamado para trabajar, a veces le pedimos y Señor, dame nomás un poco, una porción de esto. Pero hermanos, tengamos la fe y la confianza y pidamos con fe. Y si nosotros le pedimos al Señor con fe, Él va a contestar esa oración. Así que no solamente pidamos por un bautismo, no tengamos el valor de decir, Señor, danos 10 bautismos o 20 bautismos. Esto es algo que yo quisiera crecer en mi fe también, de tener ese valor de pedirle al Señor con fe y la certeza de que lo que yo le pido, Él lo va a contestar también. Ahora, en los últimos minutos que nos queda entonces, ¿qué es lo que debemos de tener para que el Señor pueda contestar estas oraciones? Yo quiero compartir que vamos a necesitar tres cosas para poder entonces que el Señor pueda contestar esas oraciones. Primero, vamos a necesitar el favor de Dios. El favor de Dios es algo que vamos a necesitar para recibir éxito y recibir lo que le estamos pidiendo del Señor. Caleb era una persona que se mantuvo fiel a Dios, fiel a la palabra que él había escuchado de Dios y fiel en servicio a su Señor también. Así cuando vemos que él entonces cuando están dividiendo el terreno, sabemos que una de las razones por lo cual Caleb recibió que lo que él estaba pidiendo era porque él había recibido el favor de Dios. Dios estaba con él. Dios estaba respondiendo a esta fe. Así, cuando nosotros tenemos el favor de Dios, entonces podemos hacer cosas extraordinarias. Cuando nosotros vemos en el ejemplo de la vida de Jesús también, Jesús es un ejemplo para nosotros.
la misma vida que Jesús llevó de servicio a su Padre, de fidelidad a su Padre Celestial, nosotros lo podemos hacer también. Y muchas de las cosas que su Padre Celestial le contestó a su Hijo Jesús era porque Jesús había recibido el favor de su Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que él creció con favor hacia con Dios y favor y gracia con Dios y con los hombres también. Así que cuando nosotros tenemos el favor de Dios en nuestras vidas, cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos en el valor, cuando caminamos en esa confianza y fe en el Señor, Dios nos puede ayudar a hacer cosas extraordinarias. Y no hay nada que es imposible para la persona que ha recibido el favor del Señor. Así que hermanos, mi ánimo, mi primer ánimo para nosotros en esta mañana es que vivamos nuestra vida conforme a una vida que nosotros podamos recibir ese favor que viene del Señor, porque Él está dispuesto a darnos y contestar nuestras oraciones, pero hay que caminar en obediencia con Él. Así que Caleb le dice a Josué que Él ha mantenido su fidelidad sobre Israel por más de 40 años. Así que él va a cumplir, él va a confiar en esa promesa del Señor. Ahora, la siguiente cosa que nosotros sabemos de Caleb es que él era alguien que estaba dispuesto hasta pelear por la voluntad del Señor. Él era una persona fuerte y él estaba dispuesto a pelear por lo que Dios les había prometido. Así que, y lo interesante de lo que él dice es que él dice, yo estoy tan fuerte ahora, en ese momento, pues, cuando están dividiendo la tierra, hasta desde el momento, la primera vez que escucharon ese primer reporte. Así que él mantuvo su fuerza, él mantuvo ese valor y él estaba dispuesto hasta pelear por la montaña que él deseaba recibir del Señor. Hermanos, si nosotros queremos recibir algo del Señor, a veces tenemos que estar dispuestos a pelear por esa cosa también, mantenernos firmes. Señor, esto es lo que me has prometido, Señor, y esto es lo que estoy esperando de ti. Yo sé porque tú me lo has dicho y yo sé que tú me lo vas a cumplir. Así que tengamos esa confianza en esa relación con el Señor, de que Él va a cumplir su palabra con nosotros también. Así que Caleb no le tuvo miedo a los gigantes que estaban ahí. Él no tuvo miedo a las ciudades fortificadas que él había visto. Él sabía que el Señor, si el Señor se los había prometido, el Señor lo iba a cumplir de alguna forma. Y él estaba dispuesto a ser usado, ser ese instrumento de ir hasta pelear a esos gigantes para recibir lo que el Señor les había dado. Así que la última cosa que vamos a necesitar para recibir lo que le estamos pidiendo al Señor es fe en Dios, fe en lo que Él ha hecho por nosotros y fe en el poder de nuestro Señor. Caleb recibió lo que él le había pedido a Dios y lo que él estaba pidiendo, esa montaña, porque él tenía fe y confianza en su Dios también, fe en lo que Dios podía hacer por ellos y fe en la palabra del Señor también. Hermanos, tengamos también la misma fe de Caleb en esta mañana, en este día, que el Señor va a cumplir su palabra, que cada vez que escuchemos una promesa del Señor, que cada vez que escuchemos una palabra de Dios, nosotros sabemos que su palabra nunca sale y siempre cumple el propósito por lo cual ha salido. Así que, hermanos, si Dios te ha dado una promesa en esta mañana, si Dios te ha dado yo no sé qué es lo que Dios te está diciendo en esta mañana que Él va a hacer por ti, pero hermanos, tengan la confianza de que si Él les ha dado una promesa, si has escuchado la voz de Dios en algún momento en esta semana o en estos últimos meses, hermanos, yo te quiero decir en esta mañana que el Señor va a cumplir su promesa contigo. Yo no sé qué es lo que en sus relaciones, en sus oraciones, no sé cuál es esa petición, pero el Señor me está diciendo de que yo les tengo que decir en esta manera que Él pronto va a cumplir lo que Él les ha dicho que Él va a hacer en sus vidas. Así que tengamos paciencia, tengamos fe mientras estamos esperando, pero el Señor, hermanos, es un Dios que cumple su palabra con cada uno de sus hijos. Si tenemos el favor de Dios, si estamos dispuestos hasta ir hasta el rincón del mundo para recibir lo que Él nos ha dado para recibir, y si tenemos esa fe en el Señor, Él va a cumplir su palabra con nosotros.
Así que hermanos, mi oración en este momento va a ser que el Señor nos ayude a tener más valor en nuestras vidas, en las experiencias que Él nos ha dado para recibir lo que Él nos ha dado también. Así que oremos juntos en esta mañana, hermanos, y busquemos el favor del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Tenemos la confianza de tu palabra, Señor, tenemos ah, la palabra y las promesas que hemos recibido de ti, Señor. Y en este momento pedimos que tú nos des confianza, Señor, y valor de confiar en lo que tú nos has dicho, Señor. Renueva, Señor, nuestras fuerzas, renueva, Señor, nuestra fe en este momento para que, Señor, nosotros podamos creer en todo lo que tú nos has dicho que tú vas a hacer por nosotros, Señor. Así que bendícenos en esta mañana, Señor, cuídanos y guárdanos con bien. Y, Señor, yo quiero poner en tus manos cada familia, cada persona que está representada en este momento, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos puedas ir dirigiendo nuestras vidas y, Señor, ayúdanos a siempre poner el control de nuestras vidas en tus manos. Tú sabes, Señor, mejor que nosotros lo que es bueno para cada uno de nosotros y ayúdanos a confiar en tu voluntad. Y todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.